Esa constitución hay que enterrarla cristianamente. Creo que todos los cambios sociales se los debemos a la resistencia. Buenas noches con todos, bienvenidos a este After Office con la casa. Hoy arrancamos de esta conversación en un tiempo bastante ajetreado. Han pasado muchas cosas en el país y por eso hoy hemos traído la conversación sobre qué nos han dejado las constituyentes, qué nos han dejado nuestras constituciones a través del pasar del tiempo y qué reflexiones tenemos a partir de ahí. Así que con esto quisiera hoy presentarles a nuestros dos invitados que estaremos conversando el día de hoy, Natalie y Ramiro. Les pido que lo reciban por favor con un fuerte aplauso. Yo quisiera comenzar un poco pidiéndoles que se presenten brevemente, pero además a mí me gusta arrancar con esta perspectiva de qué soñaban con ser de pequeños. A ti quisiera comenzar contigo, si por favor podrías presentarte y comentarnos un poquito desde lo que haces y después tú qué soñabas de ser de pequeña. Me puse a pensar en esa niña de 8, de 6 años que se enamoró de la política y es una niña a la que todavía le puedo ver a los ojos. Y cuando sea mi último día, me quiero morir viéndole a esa niña a los ojos. Y empiezo fuerte porque creo que en política el poder uno verse a los ojos es el mejor precio. Es el mejor precio y es el precio que muy pocas veces la gente está dispuesta a pagar. Poderse morir viéndose a los ojos. Yo soy abogada, me dedico a hacer temas de sostenibilidad y derecho laboral, pero encontré un amor tóxico, el único que soporto, y es la política. Y la política del Ecuador. Y me río porque les veo a todas las mujeres haciendo así. Este es el único, chicas, la política. Y va a cambiar mientras tengamos más espacios como estos. Porque a la final no hay peor frase que la política a mí no me impacta. La política te impacta en todos los espectros de tu vida. Y mientras más rápido reconozcas esa verdad, mejor capacidad de cambio vamos a tener. Entonces, esa soy. Eso soñaba de niña. Yo sí quería ser diputada, porque en mi época eran diputados. Y si compartir aquí hoy es un privilegio, yo les quiero invitar a ocupar este privilegio para poder escuchar con la mente abierta y además para poder compartir la discusión que tenemos acá. Y con esto, Ramiro, yo quiero volver a ti para que te puedas presentar un poco y también podamos arrancar sabiendo de este corto tiempo que ha transitado desde que tú eras pequeño hasta el día de hoy. Yo creo que hasta los 9 o 10 años quería ser ingeniero constructor. Luego estudié Derecho, hicimos campaña contra la dictadura para luchar por la primera constitución, la nueva constitución que llamábamos, junto a personajes como el expresidente Hurtado y otros. Estuve activo en la campaña de Jaime Roldós. La DC fue mi único partido de toda la vida. He estado 4 veces en el Parlamento, en el 2003, concejal de Quito. Tuve la suerte de colaborar con el presidente Hurtado, fui su secretario, subsecretario de gobierno y luego ministro de información cuando yo tenía 29 años. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos. Quiero arrancar esta conversación contigo, Ramiro, y es que siempre se ha prometido que se refundará la patria. Y estamos hablando hoy que reaperturamos la democracia. Y tal vez hablando desde esta perspectiva, porque iremos evolucionando en las constituciones, en el año de 1979, ¿qué prometía esta constitución? Tomemos en cuenta que se produce un vacío de la política. Hay una dictadura, están los militares y hay una media generación que quiere hacer política y que tiene un atranco, un obstáculo. ¿Qué tenía de atractivo la constitución? Primero, que era nueva. Segundo, le puso mucha mano en el contenido de la Constitución Mauricio Dávalos Guevara, que era de la democracia cristiana. Por ejemplo, los avances. Primera vez en historia que se constituyen los 4 sectores de la economía: privado, comunitario, mixto y público. Y aquí quisiera ir avanzando en la historia. Y ahora voy a saltarme un ratito, porque voy a saltarme un par de años y llegar al famoso año de 1997. Se convoca a una asamblea constituyente. Esta constitución introduce cambios bien importantes. Introduce
la Defensoría del Pueblo, la acción de amparo, que es el antecedente de la acción de protección para quienes no conocen, el habeas data, y además reconoce la jurisdicción indígena por primera vez. Esto es súper importante porque después en la Constitución del 2008 esto madurará y cambiará y se reconoce por primera vez el Estado plurinacional. Y aquí yo quiero venir contigo, Nat, y es... ¿Era tan mala la Constitución que le tildaron de neoliberal? ¿Era esta cuestión oscura, invivible? ¿O tú cómo valoras también este proceso constituyente? En el 97 yo tenía 7 años y creo que muchos de los que están aquí podrán hacer memoria, pero vivíamos en una inestabilidad política tan grande que había veces, y esto les cuento aquí que no salga de nosotros, que no salga de Latinoamérica ya, que si yo tenía examen de alguna materia que no me gustaba, yo rezaba. Estudié en un colegio católico, yo rezaba y le decía, Diosito, por favor, que haya paro, que explote el huevo a Pichincha, que salgan los maestros, que haya paro, que haya paro, que haya paro, que haya paro, para que no haya clases. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que Diosito me oía, porque muchas veces no había clases porque había paro, porque destituían al presidente y en el caso mío, mi colegio quedaba muy cerca de la Universidad Central y las bombas lacrimógenas caían constantemente en el patio. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Para ir caminando a entender que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo y empezar a dejar de hablar de absolutos y de titulares. Porque vivíamos una etapa de tal inestabilidad política que en ese momento lo que se capitalizaba era a través de una nueva constituyente vamos a tener estabilidad política. Una vez más vamos a refundar la patria. Como ustedes saben, los derechos que son progresivos, es decir, cada vez uno va teniendo mayores derechos. Yo sí creo que, por ejemplo, la Constitución del 2008 empieza ya a involucrar nuevas cosas, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la capacidad de tener un Estado plurinacional, es decir, vamos creciendo en derechos. Pero aquí sí voy a dejar mis notas de un lado y les voy a replantear una cuestión temporal. Estamos en el 2025, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de una constituyente, deberíamos tener como temas la regulación de la inteligencia artificial, que es un hecho reciente, la democratización digital. Sin embargo, y si ustedes ven todos los programas de opinión, la discusión parece que está en Versalles hace siglos, en donde la discusión es el Estado soy yo versus no, el Estado no es usted, va a terminar decapitado, el Estado son 3 poderes. Entonces sí es indignante que tengamos como sociedad ecuatoriana nuevamente la promesa de refundar la patria, pero la discusión sea cuántos poderes tiene que tener un Estado y cómo evitamos que esto se convierta en una constituyente que de la noche a la mañana puede incluso llegar a ser de plenos poderes y seamos el Estado soy yo. Yo empecé a estudiar Derecho en el año 2008 y era el año en el que se ponía una nueva constitución sobre la mesa y se suponía que con esa constitución al menos yo me tenía que morir. Y no me voy a morir con esa constitución, me voy a morir con la del 2026 o 27 y probablemente veré la constitución del 2050. Pero yo nos digo hoy como jóvenes, ¿qué estamos llevando sobre la mesa que generen progreso en la nueva constituyente? Porque lo más seguro es que se dé. Yo hoy traigo sobre la mesa, y para no extenderme en esta interpretación, el mejorar la calidad de la representación. Porque creo que eso sí es algo que se puede hacer constitucionalmente. O me gustaría saber quién hoy se siente representado por los legisladores que están en la avenida Patria y Piedrahíta, en la Piedrahíta, porque muy probablemente la misma calidad es la que nos espera para quienes van a redactar la Constitución. Hoy creo que una de las principales cosas es que no nos sentimos representados por los partidos políticos, de cualquier ideología o color, y por ende hay muchas personas muy valiosas que no estarán en las listas constituyentes porque necesitan el aval de un partido, en una lista cerrada. En consecuencia, estamos a las puertas de tener 80 alzamanos. Y yo creo que estamos a tiempo de escoger bien. Yo no creo que estamos aún destinados a que hayan 50 tantos de alzamanos, porque aún las elecciones no se han realizado. Y aún hay la capacidad de incidencia de los ciudadanos de poder votar mejor. Pero yo quiero quedarme con esta reflexión, Ramiro, que nos ha hecho Nati. Y ella nos ha dicho que hay la posibilidad de que existan unas grandes mayorías marcadas. Y aquí yo quiero preguntarte más desde lo anécdota y desde lo que se vivió. ¿Quiénes negociaban en serio
y quiénes aparecían a la foto. ¿Y por qué voy a hacer esta pregunta importante? Porque así funcionan las constituyentes. ¿Cómo funciona al rato del té, incluso cuando hay mayorías? Somos tremendamente inestables. Nosotros hemos tenido un presidente por cada año 9 meses de historia republicana. Vamos a tener 20 constituciones. Y aquí hay un gran pecado: creer que la ley por sí sola resuelve los problemas. No, no y no. No es así. Porque aquí, si quieres cumplir la ley, te ven mal. Aquí la trampa es la regla. Y en parte yo retomo lo que dijo el doctor Osvaldo Hurtado hace algunos días. El problema es el capital social. Yo estaba revisando ayer un libro de El Pacto de los Olivos en Argentina, que es el pacto de Raúl Alfonsín con Menem para hacer una reforma constituyente, la del 94. Y ahí decía una frase, Luis: la constituyente debería ser el encuentro del desencuentro, la posibilidad de conversemos los dos aunque nos hayamos matado los dos. Y para no dejar ir la pregunta, porque yo comparto plenamente lo que tú dices, querido Ramiro, pero no te voy a dejar escapar de la pregunta, es cuando hay estas mayorías tan marcadas como pasó en el 98, antes de que haya el cambio tal vez, ¿quiénes son los que realmente negocian? ¿Son estos juristas que tú nos mencionas? No, ¿Son los cuadros políticos? No, los cuadros políticos. Vea, hay un problema aquí, Luis, en respuesta a tu pregunta. Somos bastante hipócritas. La cultura nacional es hipócrita. Porque aquí llegar a un acuerdo es pecado. Ah, ya están negociando. ¿Qué se habrían repartido? ¿Qué estará debajo de la mesa? En política hay que llegar a acuerdos, consensos. ¿Quién negocia? Tiene que negociar el político, pues. Tiene que negociar el político. Tiene que negociar que tiene capacidad de interlocución. Entonces, caso contrario, ya no hay posibilidad de un consenso, de un acuerdo, sino sería pues una jaula de seres enfurecidos, bravos y peleadores. Hay que negociar, aunque el país critique y aunque el país demonice los acuerdos políticos, porque ese es un problema de la cultura ecuatoriana. Y finalmente, somos tan mojigatos en la política que siempre nos lamentamos que un gobierno no tiene mayoría y que la tragedia es que no tiene mayoría. Y cuando el gobierno no tiene mayoría, les veo a los periodistas criticándole al gobierno porque tiene mayoría. ¿En qué quedamos, por favor? Hay que llegar a acuerdos. Lo fundamental es que esté encima de la mesa y que todo mundo vea en qué consisten los acuerdos. Que no sean a cambio de prebendas, de ventajas, de grupos económicos o de grupos de interés que quieren meter en la Constitución una cosita que les va a beneficiar. Y cuando Ramiro nos dice que hay que negociar o que hay que llegar a acuerdos, mi pregunta con la que yo quisiera seguir, querida Natalie, es ¿cuáles deberían ser los no negociables en una constituyente? Los no negociables: la corrupción, la transparencia, la participación. Es que ya les veo gritando desaforados en la constituyente de Riobamba, va a ser en Riobamba. Sin embargo, creo que esto va más allá. Cuando se habla de qué necesitamos en los nuevos constituyentes, todo el mundo dice preparación. Si tiene 20 títulos, mejor. Yo creo que es más sencillo. La primera tiene que ser una persona que haya podido comprobarnos públicamente que es abierto al diálogo. Primerito. ¿Por qué? Porque van a llegar dos fuerzas. Por ende, si van a llegar dos fuerzas y tenemos personas que no están abiertas al diálogo, estamos condenados al fracaso y estamos condenados al camisetazo, y ahí sí estamos condenados no al consenso, que es parte del deber parlamentario, sino al conchave, que es parte del deber de los corruptarios, que son dos cosas bien distintas. Otra cosa que creo que es importante es el respeto a los valores democráticos. Y para empezar, vivimos en la era digital. Todo el mundo puede coger y googlear por quién está votando. Ahí viene también nuestra responsabilidad ciudadana. ¿Por qué? Porque no hay trampa más dura en esta vida que el raya todo, vota todo, inserte el número o el color que hoy a usted le parezca de moda.
Y creo que es un buen momento para también empezar a hacer un movimiento ciudadano que exija saber por dónde van a venir las reformas puntuales que se van a plantear en la Constitución. Yo creo que, por ejemplo, es momento de plantear el sistema bicameral dentro de la representación ecuatoriana, porque genera mayor representatividad. Y voy a utilizar el ejemplo de Colombia, porque cuando tú tienes una Cámara de Representantes y un Senado, los representantes se eligen en distritos mucho más pequeños. Es decir, si hubiera representantes por el distrito norte de Quito, partiendo del presupuesto que la mayoría de personas que estamos hoy aquí residimos en el distrito norte de Quito, tenemos mayor capacidad de conocer a quiénes son nuestros líderes. Pero si te meten listas cerradas por zonas geográficas tan amplias, tú no tienes idea por quién estás votando. Si acaso conoces al que está primero, pero por arrastre termina entrando el que está quinto. Entonces tú no sabes a quién le estás dando tu voto, y para mí esto es una mañosería de la democracia. Porque si ustedes le preguntan hoy al patriarca de cualquier partido político, ¿qué prefiere? ¿Una persona que piense o una persona que obedezca? Ante las cámaras de televisión les van a decir que quieren a alguien que piensen. Pero ustedes creen realmente que quienes hacen los negocios, porque tú le preguntabas al Ramiro, ¿quiénes negocian? Negocian los dueños de los partidos que te mandan un WhatsApp y te dicen tienes que votar, porque ejemplos hemos visto de gente con una hojita que ni siquiera puede leer el documento en Word que le mandaron para que lean el pleno. O sea, ni siquiera en el carro fueron leyendo como para decir que parezca mío. ¿Y eso cómo se cambia? Aumentando la capacidad de representatividad. Insisto, yo creo que este es un gran momento para que peleemos por una mejora en el sistema de representación y en el sistema de partidos. Yo creo que si como sociedad civil no nos paramos fuerte, van a llegar 50 alzamanos de un lado y 40 del otro, o bueno, 38 y 3 de Pachacuti. Porque concuerdo con el Ramiro, no van a llegar más. ¿Y sabes por qué? Porque si esta elección sacan 0, dejan de existir como entidades políticas. Y muchos partidos no se van a arriesgar, sabiendo que hay seccionales en el 2027, a morirse políticamente, porque hoy la ley les dice que si sacan 2 elecciones bajas, que ya sacaron la primera, más la que vendría en la constituyente, goodbye. ¿Ustedes creen que hay partidos que van a perder sus bastiones por una constituyente? No. Yo quiero quedarme en este pensamiento último que tú nos has dejado, que es la importancia de poder conversar y llegar a acuerdos. Le he preguntado a Nati además de cuáles son los no negociables. Pero hay una verdad real, y es que los derechos se garantizan con recursos. Y si necesitamos una constitución que quiera garantizar los derechos, necesitamos una constitución que permita el desarrollo económico. Hay varias preguntas que nos podríamos quedar aquí conversando ampliamente. ¿Queremos un Estado republicano, federativo, unicameral, bicameral? Es decir, ¿queremos un Estado constitucional de derechos? Hay muchas preguntas fundamentales que parecen que son sencillas, pero que en unas pocas palabras realizan cambios profundos a la estructura del país. ¿Dónde están estos cambios fundamentales donde tú crees que debería centrarse el debate del país? Porque habrán temas que se robarán el altoparlante, pero habrán otros temas también que la gente no va a estar interesada en conversar, y es importante que estén sobre la mesa. Yo no sé si hay ambiente para discutir formas de gobierno. Yo creo que la tradición de América Latina es el presidencialismo. Quizá por eso tenemos tanto caudillismo. Es verdad. Pienso que quizá conviene, como ha dicho Natalie, buscar una cámara alta. Que en la cámara baja se saquen la madre. Griten, insulten, todo. Pero que las cosas importantes vaya a la cámara alta. Juicios políticos, leyes orgánicas, encauzamientos, etc. Tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y el sistema y la organización electoral como poderes del Estado. Vaya hacia afuera. Hay que preservar la Corte Constitucional como el máximo organismo de interpretación de la Constitución. Antes interpretaba la Constitución el Parlamento, yo me reía. Porque yo tenía algunos compañeros y decía, Dios mío, pero eres tan tonto que no eres responsable de estar aquí. Eres un inocente. Los responsables son los que te pusieron aquí. Porque Sabater tiene una linda frase, ¿no? Supongo que
la han leído a Sabater. Sabater tiene más de 100 libros. Y él dijo, la sociedad civil siempre se queja de la política. Pero los que están en la política y en los puestos no cayeron del cielo. Fueron los electores que les pusieron en dónde están los que no deben estar. Entonces también hay una responsabilidad compartida de quienes los eligen. Creo que hay que eliminar preceptos horribles que tiene la Constitución ecuatoriana. Creo que hay que eliminar el Estado plurinacional. ¿Te parece que es horrible? Es un espanto de Constitución. Es un espanto. Por ejemplo, la prisión preventiva le ponen como el último recurso de última instancia y de última ratio, de última razón. O sea que al violador que ha violado 10 veces, al criminal que ha asesinado 18 veces, le pongo prisión preventiva solo como último ratio. No. Hay que establecer cuáles son los crímenes y los criminales que no merecen eso. Por ejemplo, yo sé que no hay que excluir por el pasado judicial. Oiga, pero si hay un sujeto que anda por los barrios de Quito y ha violado 80 niños, ¿no tenemos derecho a saber quién es ese psicópata? ¿Por qué digo eliminar la sociedad plurinacional? Porque la nación es una sola, pues. Que pueden haber pueblos, y en eso dice la Constitución del 98, no reconoce, sino, diríamos, la multiculturalidad y la pluralidad lingüística. En cambio de los pueblos y nacionalidades, dice, aquellas comunidades que se consideren nacionalidades, se respetarán las costumbres, los usos, las prácticas ancestrales en el ámbito de su jurisdicción para conflictos de su jurisdicción. Qué bonito, ¿no? Yo soy policía y paso por donde vive el señor Isa y el señor Isa me secuestra porque es su territorio, porque él es el capo, porque él tiene ejército propio, porque él tiene justicia propia. No, señor, no, señor. Creo que hay que eliminar, por ejemplo, que las comunidades tienen soberanía para autodeterminarse. ¿Qué se quejan? Si lo que están haciendo los indígenas ahora es lo que establece la Constitución del 2008. Se consideran con el derecho de cortar el agua a los habitantes y en el 22 querían envenenar el agua de los ambateños. No dejaron pasar a las ambulancias. Basta, basta. Somos una sociedad plural, pero la minoría es minoría. Creo que hay que eliminar el derecho a la resistencia. Hay que permitir la inversión privada en todos los sectores de la economía. Es más, me parece que en aquellas secciones del Estado donde hay muchísima corrupción, se podría delegar a la empresa privada la gestión, es decir, la concesión. El IES es una porquería. Los hospitales públicos son bandas de criminales, porque estamos infestados de corrupción. No estoy de acuerdo que sea una constitución de derechos, no. La constitución es de derecho. No puede ser un catecismo, no puede ser una obra de literatura. Esa constitución hay que enterrarla cristianamente, y creo que habrá que hacer una constitución racional. En este momento sería conveniente para nosotros ir a una asamblea constituyente si sabemos que tal vez no hay suficiente consenso, si no podemos conversar entre partidos o espacios que son de diferente opinión. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué opinas tú? Gaby, tu miedo es mi miedo y creo que el de muchos ecuatorianos. ¿Por qué? No sería la primera vez que al momento de ya configurar una asamblea constituyente, que de hecho sea de paso, tiene sentencias de la Corte Constitucional que impiden que se pueda volver de plenos poderes, pero hemos visto que aquí al poder de turno, porque quiero que por un momento nos alejemos de los ismos y nos vayamos a los hechos. No conozco mandatario alguno que no se haya brincado lo que sea que dice la Corte Constitucional y que no haya pensado que la Constitución es un chicle y por ende lo extienda a su manera. Entonces, decirte que descanso en que hay precedentes constitucionales que impiden que una asamblea constituyente se haga de plenos poderes sería mentirte.
Tengo miedo porque creo que es una cosa que puede suceder. ¿Qué significa que una asamblea sea de plenos poderes? Y aunque suene jocoso o evidente, la palabra lo dice. Básicamente puedes hacer todo. ¿Y qué es hacer todo? Tú puedes estructurar el Estado como a ti te convenga. Tú puedes ir en contra o a favor de los derechos que tú consideres se deben reconocer o no reconocer, porque tú también hablabas, se me fue tu nombre, de la progresividad de los derechos, y yo soy una fiel creyente en la progresividad. Ya va a tener su momento Ramiro, pero por ejemplo yo sí defiendo el derecho a la resistencia, porque creo que todos los cambios sociales se los debemos a la resistencia. Yo como mujer lo digo, hoy yo voto, hoy yo trabajo y hoy no tengo que pedirle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano o a mi marido que firmen por mí gracias al derecho a la resistencia. Otra cosa es que muchas veces se malinterpreta la resistencia con la violencia. Hoy tenemos algoritmos que si por el un lado queremos este reclamo legítimo de déjennos trabajar, todo el algoritmo nos enseña, déjennos trabajar, déjennos trabajar, déjennos trabajar, el que proteste es del mal. Pero por el otro lado, si tú estás en la vereda y dices, yo estoy protestando porque el sistema de salud es nefasto, porque el IES no funciona, porque como decías tú, hoy ir a buscar un medicamento es básicamente algo imposible y estoy protestando, mi algoritmo me saca que todo aquel que está en contra de la protesta es un fascista, es un infeliz y casi que vamos a matarnos entre sociedad civil. Y los únicos que capitalizan la polarización son aquellos que lucran de la polarización. Yo nos invito a que dejemos de pensar que el paro viene netamente de las comunidades indígenas, porque muchos de nosotros quizás no conocemos la realidad indígena. Yo sí creo que somos un solo Estado, pero somos un Estado plural. Tenemos historias tan cercanas de países que han vivido un desangramiento que lo estamos empezando a vivir en nuestro país, porque el narcotráfico no va a parar porque se reforme una constitución mientras no se abra la capacidad de tener servicios públicos en los sectores de mayor vulnerabilidad, pero es mucho más vendible decir bala para todos que sentarnos a analizar por qué tener agua potable sí baja los índices de la brecha social. Entonces, mientras nosotros no entendamos que nuestra identidad nacional tiene que ser una sola, difícilmente vamos a poder dejar de estar polarizados. Y en eso sí concuerdo. Yo creo que el Estado ecuatoriano debe ser uno, plural, pero uno. Porque hoy, si ustedes se ponen a romper la burbuja del eco en la que sea que ustedes vivan, van a escuchar una polarización tan radical que lamentablemente sí nace desde la Constitución. Imagínense si dentro de un pedazo de nación que somos el Ecuador, porque ni siquiera es que somos extensos geográficamente, somos bastante pequeños, nos dicen que no somos lo mismo. Evidentemente va a haber pelea. Entonces sí creo en un solo Estado plurinacional, sí creo en la resistencia, pero no creo en la violencia. Creo yo, con todo cariño, amigos, que hay aquí una confusión. Una cosa es el principio de desobediencia civil y otra cosa es el derecho a la resistencia. Porque no hay una sola constitución del mundo que tenga derecho a la resistencia. Pero como me gusta escarbar, descubrí dos. No está aquí nuestro amigo Johannes. La ley fundamental, ahí está. La ley fundamental de Bonn, artículo 20, número 2, derecho a la resistencia. ¿Pero en qué sentido, Carlos? Que el alemán tiene derecho a resistir cuando haya una tendencia alemana que invita a vivir en un régimen no democrático, sino totalitario. Ahí el habitante tiene derecho a resistir. Artículo 24.4, Constitución de Portugal, derecho a la resistencia, las dos únicas constituciones. El sentido de esa resistencia es que te resistas a tentaciones totalitarias. Ninguna constitución del planeta tiene el precepto que tiene la Constitución ecuatoriana. Una cosa es la desobediencia civil ante tiranías, ante decisiones injustas, ante segregaciones. En cambio, el derecho a la resistencia es tan estúpido que tú tienes derecho a resistirte a la ley de tránsito. Es legítimo que le coja
a una joven campesino tabaleña que quiere trabajar y le pegue porque no se suma a la huelga? ¿Que force a los mestizos a que cierren los negocios porque quiero que se sumen? ¿Que imponga multas de 40 o 100 dólares en las juntas de agua parroquiales porque eso es lo que impone el caudillo y el cacique indígena? No, señor, no, porque eso no es racional. Y finalmente, la regresión de derechos. Yo organizaría a todos los que no tienen servicios para judicializar el derecho que tienen a la vivienda, a la educación, a la salud y a 1000 cosas. Y les sacaría indemnizaciones fuertes del Estado. Entonces, los derechos tienen que ir no por demagogia y retórica, tienen que ir con realismo. Y con esto quisiera ir al cierre y tal vez en 30 segundos pedirles unos pensamientos de cierre. Mis palabras de cierre en 30 segundos. No decaigamos como sociedad civil. Tuvimos el inmenso privilegio de acceder a educación. Por coherencia, por congruencia con ese privilegio, tenemos desde nuestras trincheras diversas que pelear para que deje de ser un privilegio. Les pido que leamos las letras chiquitas de lo que está pasando hoy en la Asamblea Nacional, que no decaigamos en ese amor cívico que sentimos por el país y que exijamos. Como ciudadanos, lo único que nos queda a nosotros es el voto. Y qué pena tenerles que decir lo único, porque es lo más poderoso. Pero mientras siga siendo un voto que no se informe, estamos regalándole el poder de cambiar los designios de nuestra vida a cualquiera parecido. Les pido que como sociedad civil sigamos exigiendo lo que merecemos, que es una representación digna, porque no hay peor cosa que la apatía. Y no hay peor cosa, aunque suene a cliché, que permitir que el privilegio nos nuble la empatía. Somos un país diverso, con dolencias diversas, pero yo también creo que tenemos dolores conexos, dolores transversales. Y si no peleamos los que tuvimos educación, no estamos haciendo nada por los que vienen detrás de nosotros. Tengo 72 años y cuando tenía 20 dije: hay que luchar toda la vida para que la sociedad cambie. Pasaron 50 años y la situación del Ecuador es peor de aquella que vivimos los jóvenes a los 20 años. No había tanta corrupción, no había tanto narcotráfico, no había tanto rencor y resentimiento. Somos diversos, cada ser humano es un universo, pero todos los seres humanos tienen dignidad y una misión en la existencia. Esa existencia no puede ser solamente tener más, debe ser más. El Ecuador necesita una constitución que garantice el sistema de pesos y contrapesos, necesita una constitución que permita generar riqueza, es una constitución que promueva que la gente pueda hacer política, pero también es una constitución que debe evitar que la gente que no esté en el poder sea perseguida. Esto es la conversación que tendremos adelante, si tendremos o no una constituyente, en qué términos queremos tenerla, pero lo más importante es estar consciente que una constitución, por fantástica que logremos generarla, no va a solucionar inmediatamente los problemas estructurales del país. Para eso requerimos acuerdos mínimos, diálogo como ciudadanos y sobre todo el requisito sine qua non de que votemos cada vez mejor y elijamos mejores representantes. Con esto quiero pedirles un fuerte aplauso a nuestros invitados del día de hoy. Agradecerles a todos ustedes, no se olviden seguirnos en redes sociales, estamos como CAS-Ecuador, como Ecuador Joven, y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche.